Hola, vamos a dejar por un momento los ejemplos que hemos estado tratando acerca de las aplicaciones de las ecuaciones de Lagrange para tratar problemas mecánicos en el contexto de la mecánica newtoniana y vamos a hablar acerca de lo que se conoce como los principios variacionales. En particular, el objetivo aquí finalmente será hablar acerca de lo que afirma el principio de Hamilton, que como veremos es una forma alternativa para obtener las ecuaciones de Lagrange. Para eso va a ser necesario introducir algunos resultados sencillos relacionados con la rama de las matemáticas conocida como cálculo variacional o cálculo de variaciones. Y para entender de qué se trata en esta rama, vamos a comenzar hablando de algunos problemas típicos sencillos que aparecen justamente en el cálculo variacional. Un problema muy simple y común se refiere a lo siguiente. Pensemos en el plano cartesiano y aquí utilizamos, pues como es costumbre, ejes X y Y. Y vamos a pensar en un par de puntos, tal como en este dibujo estoy planteando. Y lo que sabemos es que estos puntos se pueden unir por una infinidad de curvas diferentes. Las curvas que vamos a considerar son curvas que se puedan ver como la gráfica de alguna función. Esta curva que aquí he trazado sería, pues, por ejemplo, la gráfica de una función y igual a f de x. Y lo que vamos a suponer es que estas funciones son diferenciables o por lo menos son diferenciables a trozos. Es decir, lo que queremos es que la curva sea suave o que pues, pueda cuando mucho tener picos de tal forma que podamos calcular la longitud de esta curva. De hecho, lo que uno sabe de cálculo elemental es que la longitud, voy a escribirlo así, la longitud de la curva, se puede calcular mediante la integral definida sobre el intervalo AB de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. Entonces, aunque en los ejemplos concretos que uno puede inventar, esta integral no siempre sea fácilmente calculable, por lo menos tenemos aquí una fórmula concreta que nos sirve para determinar dicha longitud. Ahora, el problema del cálculo variacional que aquí interesa es precisamente hallar la curva o equivalentemente la función que corresponde a la curva que une los puntos A y B, que nos da la mínima longitud posible. Ya sabemos que la respuesta para este problema sencillo es una línea recta. La recta que une los puntos A y B es justamente la curva que tiene la menor longitud posible. En este caso, pues sabemos la respuesta, pero lo que nos gustaría es tener algún método que pudiera aplicarse en forma general para problemas de este tipo. Aquí el problema de máximos y mínimos que nos estamos planteando es algo a primera vista diferente de lo que normalmente uno estudia en los cursos de cálculo diferencial en una o en varias variables. En los cursos básicos uno sabe que calculando derivadas y igualando las derivadas a cero, uno puede determinar lo que se conoce como los puntos críticos de una función, pero aquí la situación es diferente porque lo que constituye el dominio de esta función no es algún subconjunto de la recta real o de Rn, sino que lo que esta función hace es que a cada función f de x le asocia un cierto número real mayor o igual que 0, que es la longitud de esta gráfica sobre el intervalo AB. Otro ejemplo menos trivial en donde la solución no es tan fácil de adivinar, por lo menos, se refiere a lo que se conoce como el problema de el área mínima para una superficie de revolución. Entonces, seguramente están familiarizados con lo que se entiende por una superficie de revolución. Entonces, aquí de nuevo pensemos para comenzar en el plano cartesiano, x y y, y como en el caso anterior voy a considerar dos puntos en este plano, algo como esto, que se pueden unir mediante la gráfica de alguna función. Nuevamente vamos a pedirle que esta
función sea diferenciable o por lo menos sea diferenciable a trozos. Entonces, una vez que tenemos esta gráfica, y igual a f de x, como en el caso anterior, podemos imaginar que esta curva se hace girar, por ejemplo, alrededor del eje x. Lo que vamos a obtener de esa manera es una superficie en el espacio tridimensional que, bueno, con un poquito de imaginación, tendría más o menos una forma como lo que intento dibujar aquí, algo como eso. Entonces, la figura que aquí se obtiene tiene una cierta área que resulta también calculable mediante una integral similar, de hecho muy parecida a la que teníamos aquí previamente para calcular la longitud de la curva. En este caso, el área resulta dada por la integral de a b. Aquí nuevamente a y b son los valores de la variable independiente que corresponden a los extremos de la curva que hacemos girar. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es 2pi por f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de f con respecto a x al cuadrado de x. De hecho, vean que esta parte que aquí aparece en la integral es exactamente la misma que aparece aquí anteriormente, solamente tenemos aquí este factor adicional que, grosso modo, lo que nos da es el perímetro de un círculo. Si hacemos aquí un corte vertical, digamos, un corte con x constante, precisamente 2pi por f de x es la longitud del círculo correspondiente, y esta otra parte que aquí aparece multiplicando a esa longitud tiene que ver con lo que se conoce normalmente como la longitud de arco a lo largo de la curva, y de esa manera uno puede llegar a esta expresión o convencerse de que efectivamente esto es el método correcto para calcular el área. Aquí, por ejemplo, si uno aplica esta fórmula para figuras que son bastante conocidas, por ejemplo, si nos fijamos en una semicircunferencia, entonces lo que podemos generar de esta manera es una esfera, y podemos ver que efectivamente el resultado concuerda con lo que conocemos por otros procedimientos para calcular el área de esa figura. Aquí entonces puede que no sea tan fácil el adivinar cuál es la curva que nos va a dar el área mínima. De hecho, aquí no se trata de una recta lo que va a producir el área de la superficie de revolución con la menor magnitud, sino que aquí es otra cosa diferente, como veremos un poquito más adelante. Hasta aquí estos dos ejemplos muy sencillos tienen que ver más bien con problemas estrictamente geométricos, podríamos decir, aunque claro, siempre podríamos relacionar estos problemas de alguna forma u otra con problemas de la física. Por ejemplo, este problema que aquí se mencionó tiene una relación con problemas físicos. Si uno imagina un par de aros, piensen ustedes que esto que está en color azul son un par de aros metálicos, por ejemplo, aunque el material es lo de menos, y vamos a suponer que sumergimos estos dos aros en agua jabonosa. Entonces, si uno extrae los dos aros del agua jabonosa con el suficiente cuidado o con la debida preparación, es posible que se forme una película que justamente establezca un puente entre esos dos aros. Lo más sencillo sería que si uno mete uno de estos aros a agua jabonosa, se forme una película que sería una figura plana, pero si uno mete estos dos aros así manteniéndolos uno paralelo al otro y alineados, entonces con el debido cuidado uno puede lograr que se produzca una superficie formada por esta capa de agua jabonosa, y lo que resulta es que la figura que se forma en el espacio justamente lo que hace es que el área lateral de la figura sea la mínima posible. Así es de que este problema geométrico pues tiene un cierto lado físico que pues puede ser por esa razón de interés.
Otro problema también tradicional, que de hecho en cierta forma podríamos decir que históricamente dio origen al tema del cálculo variacional, es lo que se conoce como el problema de la braquistócrona. Entonces aquí, agregando a los ejemplos que ya hemos visto, vamos a pensar en el siguiente problema. Piensen ustedes que tenemos aquí el eje X y en este caso resulta conveniente digamos, desviarnos de las convenciones habituales y pensar que el eje Y está dirigido hacia abajo. Entonces, aquí vamos a imaginar una rampa que no necesariamente tiene una forma rectilínea y, por ejemplo, imagínense ustedes un cubo de hielo o alguna otra figura. Aquí lo que no queremos en este momento es una pelota o algo que pueda girar. Lo que me interesa es un objeto que se pueda deslizar a lo largo de de un canal aquí o de una rampa, como decía. Entonces aquí de nuevo vamos a tener dos puntos A y B. Espero que se pueda entender ahora de qué estoy hablando. Aquí estaríamos viendo una figura de tal forma que, como decía, el eje Y apunta hacia abajo en la dirección de la aceleración gravitacional. Tenemos aquí en este caso, algo material, una rampa por donde un cuerpo se puede deslizar. Y para hacer las cosas simples y concretas, podemos suponer que este objeto que vamos a soltar parte con una velocidad inicial 0 del punto A. Entonces, lo que interesa en lo que se conoce como el problema de la braquistócrona, así se escribe, es determinar qué forma tiene que tener esta rampa para que el tiempo en que va este objeto del punto A al punto B sea el mínimo posible. Aquí, como en los problemas anteriores, se supone que los puntos A y B están elegidos ya desde un inicio y lo que uno quiere hallar es, de entre las muchas posibilidades, aquí de nuevo tenemos una infinidad de curvas. Aquí, por ejemplo, podríamos limitarnos a curvas suaves. Aquí quizá no parezca conveniente que la curva tenga picos, pero bueno, lo que finalmente queremos es saber qué perfil tiene que tener esta rampa para que este objeto se deslice bajo la acción de la gravedad, suponiendo que aquí no hay fricción, como de costumbre, de tal forma que, repito, el tiempo de tránsito del punto A al punto B sea el mínimo posible. Aquí uno podría estar tentado a pensar que la forma ideal es una línea recta, pero una recta lo único que haría es darnos la distancia mínima. En este caso, la distancia mínima no significa el tiempo mínimo. De hecho, podemos dar una fórmula similar a la que hemos dado en los dos problemas anteriores para calcular el tiempo necesario para ir de A a B bajo las condiciones que ya hemos impuesto. Partimos aquí del reposo. Este objeto se desliza sobre esta rampa bajo la acción de la gravedad solamente, no hay fricción, y queremos saber qué tanto tiempo tarda este objeto en ir, por ejemplo, desde x igual a 0 hasta x igual a b. Entonces, mediante argumentos mecánicos sencillos, podemos hallar la expresión necesaria que nos va a llevar a una integral muy similar, como veremos enseguida, a la que tenemos aquí previamente en los dos problemas que ya se han mencionado. Para eso, lo que conviene hacer, como decía, utilizando resultados elementales de la mecánica, es pensar que si no hay fricción, la energía mecánica total de este cuerpo, al irse desplazando, su energía entonces va a ser constante, y lo que vamos a tener es que un medio de la masa de este objeto por su velocidad al cuadrado más la energía potencial gravitacional, que sería masa por gravedad por altura, pero en este caso, en lugar de que sea entonces más mgy, sería menos mgy por el hecho de que aquí estamos midiendo la y no en la forma tradicional hacia arriba, sino hacia abajo. Entonces, esto que está aquí
sería la energía mecánica total, cinética más potencial de este cuerpo, y esa cantidad, si no hay fricción, tiene que ser una constante. Entonces, si lo que estamos suponiendo es que este cuerpo parte del reposo, entonces su velocidad inicial vale 0, en el punto A, donde la Y vale 0, entonces esta combinación tiene que ser 0, ese es el valor constante de la energía mecánica bajo esas condiciones iniciales, y por lo tanto la velocidad con la que se va a mover este objeto en cualquier punto de su recorrido va a estar determinada por la coordenada Y, simplemente. De hecho, lo que podemos ver de aquí es que la velocidad sería la raíz cuadrada de 2GY. Entonces eso es lo que sale de despejar de aquí la velocidad. Pasamos este término al lado derecho, la m se puede cancelar, el 2 pasa multiplicando y esa es la expresión. Aquí solamente nos interesa la raíz positiva. Ahora, esta velocidad la podemos igualar con ds en dt, donde S es la longitud de arco. Aquí lo que estoy utilizando es la idea elemental acerca de la velocidad instantánea. Entonces, esta velocidad instantánea sería la derivada de la distancia recorrida a lo largo de este camino con respecto al tiempo. Y esta distancia precisamente se puede calcular tal como veíamos en la primera fórmula que se mencionó más arriba. Es decir, esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x en dt. Aquí de nuevo se supone que esta curva está dada por y igual a f de x y la longitud de arco a lo largo de esta curva se puede calcular de esta manera. Por lo tanto, el tiempo total, aquí eso es lo que nos interesa, el tiempo de tránsito, el tiempo para ir de A a B, sería grosso modo la integral de dt, y la integral de dt de aquí se puede obtener, sería en este caso los límites de integración para la x sería desde 0 hasta b, y fijándonos en la igualdad entre esta expresión y esta, dt se puede dejar indicada como la raíz de 1 más f' de x al cuadrado por dx entre la raíz cuadrada de 2g por la y, que es precisamente f de x, tal como ya se indicó aquí previamente. Entonces esto nos lleva a una integral que tiene bastante en común con las que habíamos encontrado en los problemas anteriores. Aquí no hay que tener la impresión de que todos estos problemas forzosamente nos van a llevar a integrales en donde aparezca esta combinación. Aquí es meramente una casualidad que estos problemas que tienen pues un fondo geométrico, bueno, lleven justamente a esta combinación, pero digamos es algo aquí meramente casual que haya esta coincidencia. Entonces lo que quiero simplemente recalcar pues es que hay diversos problemas que uno puede plantearse por cuestiones puramente geométricas o por alguna aplicación física, en donde finalmente lo que uno quiere determinar es cuál es la curva que hace pues típicamente mínima una integral. Aquí lo que queremos es que el tiempo de tránsito sea el mínimo, entonces andamos buscando la curva que hace que esta integral tenga el mínimo valor posible con extremos ya fijos. Aquí en el problema anterior de la superficie de revolución es algo similar, queremos saber qué forma tiene que tener esta curva para que el área lateral tenga el mínimo valor posible. Máximo no existe, máximo en cierta forma sería infinito. Y el primer problema que vimos pues es algo similar, lo que andamos buscando es la curva que une estos dos puntos dados, de tal forma que la longitud de la curva que se calcula de esta forma sea la menor posible. Entonces, estos son algunos ejemplos, decía, de lo que típicamente uno encuentra dentro del cálculo variacional. Y ahora vamos a ver cómo se puede resolver, cómo se puede atacar, en principio, cualquier problema de esta clase. Lo que vamos a ver, de hecho, tiene muchísimas ramificaciones.
Aquí para nuestros fines, ya que estamos hablando finalmente de la mecánica, recuerden, aquí estamos hablando de la mecánica teórica, entonces lo que nos va a interesar son problemas en donde haya una variable independiente, que como ya hemos visto es regularmente el tiempo. Entonces en lo que vamos a tratar enseguida, pues esta es la clase de problemas de nuestro mayor interés, en donde hay una variable independiente que en todos estos ejemplos se ha venido llamando X. Hay otros problemas de carácter geométrico o en las aplicaciones físicas en donde podemos tener 2, 3 o más variables, pero para lo que en este momento nos interesa no es necesario pensar en esas otras posibilidades, sino que vamos a tratar el problema en la forma más sencilla. Entonces, lo que aquí podemos extraer de los ejemplos que hemos visto es que lo que nos interesa, aquí trazo esta línea, entonces el punto es que nos interesa determinar para qué función o curva, aquí voy a utilizar curva como sinónimo de función, entonces para qué curva y igual a f de x, la integral, y como ustedes pueden ver, los ejemplos que aquí hemos tratado tienen algo en común, y en todos ellos tenemos integrales de la forma integral de a a b de alguna expresión que voy a indicar en forma general con una letra L mayúscula, que bueno, como ya ustedes pueden adivinar, pues va a tener relación con la lagrangiana, pero ahorita por lo pronto simplemente pues piensen que no tenemos ninguna otra letra a nuestra disposición y vamos a utilizar esta L, pero pues en principio esto que aquí estamos tratando ahorita, como decía, no necesariamente tiene alguna relación con la mecánica, pero para ir adoptando una notación que finalmente coincida con lo que hemos visto con anterioridad, pues conviene llamarle L a esta función. Entonces, ¿qué es lo que tiene en estas integrales? ¿Qué es lo que hay en común? Veamos qué es lo que tenemos aquí. La integral tiene como argumento, como el integrando, pues, es una expresión en donde aparece la f y su derivada. Si revisamos los ejemplos anteriores, tenemos algo similar. Aparece la f y su primera derivada. Aquí en el primer problema, lo que tenemos es que la f ni siquiera aparece, solamente aparece la derivada. Entonces, lo que podemos, digamos, considerar como algo que abarca a estos tres problemas y quizá algo un poquito más general que lo que aquí tenemos, sería esto que aquí escribo. Es decir, en los ejemplos que hemos tratado, estos dos últimos serían los más completos en el sentido de que hay en el integrando una dependencia en una función que corresponde a la curva que andamos buscando, su primera derivada, pero en los ejemplos que hemos visto no hay ninguna dependencia explícita en la variable independiente que aquí se llama x, pero vamos a ver que no nos cuesta nada el pensar en que el integrando pudiera depender explícitamente de la variable x. En estos ejemplos no se tiene eso, pero uno puede fabricar ejemplos donde sí haya una dependencia explícita en la variable independiente. Aquí finalmente agrego de x, y entonces aquí claramente esta expresión abarca los tres ejemplos que hemos visto con anterioridad y algunos otros ejemplos más en donde sí hubiese una dependencia explícita en la variable independiente x. Entonces, repito, el problema quizá más sencillo del cálculo variacional consiste en esto: determinar para qué curva y igual a f de x esta integral tiene un mínimo, digamos, o un extremo. Entonces tiene un valor extremo. De hecho, para las condiciones que vamos a hallar,
no es importante si ese extremo es un máximo o es un mínimo. Esto es muy similar a lo que ocurre en cálculo elemental, donde para encontrar máximos o mínimos de funciones de Rn en R, lo que necesitamos es hallar en donde las derivadas valen 0, pero eso nos puede llevar a máximos o mínimos, o como sabemos a puntos de inflexión o puntos silla. Así es de que aquí pues no es necesario ser muy específico sobre si el extremo que queremos es un máximo o un mínimo. Ese sería pues el problema, como decía, más elemental del cálculo variacional. Y una forma sencilla de hallar la respuesta, pues precisamente se relaciona con esto que acabo de mencionar, es decir, aprovechar que cuando tenemos funciones de R en R, entonces los valores extremos que ocurren en el interior del dominio están dados precisamente por la derivada igualada a 0. Quizá todo esto que dije resultó demasiado rápido y confuso, pero ahorita vamos a ver exactamente de qué se trata. Entonces aquí tenemos la variable independiente x, aquí están los valores a y b que aparecen en esta integral, y aquí ahora lo que tenemos es la y lo que andamos buscando es la curva y igual a f de x, que como decía hace que esta integral tenga un valor extremo. Entonces lo que hacemos es comparar esta curva, que es la que tiene el valor extremo, con alguna otra. Entonces aquí con un color diferente, digamos azul, voy a trazar otra gráfica, digamos algo como esto, que es otra gráfica distinta, otra función distinta, que ya no va a corresponder a ese valor extremo. Entonces aquí la curva en color negro es, voy a suponer, justamente aquella que hace que esta integral tenga el valor extremo buscado, y esta otra curva en color azul es alguna otra. Entonces aquí la forma en que típicamente se procede es la siguiente. Vamos a definir una función que pues es común llamarle eta. Entonces esta separación entre estos dos puntos, entre la diferencia en las ordenadas, esto que está aquí lo vamos a llamar eta de x. X es el valor en el que nos estamos fijando en particular en el intervalo AB. Entonces la idea es que para cualquier valor de x en este intervalo va a haber una cierta separación entre una función y la otra, y esa diferencia es lo que estamos llamando eta de x. Noten que aquí es muy importante que las curvas que estamos considerando tengan extremos comunes. Es decir, cuando por ejemplo andamos buscando la curva más corta que une los puntos A y B, pues lo que hacemos es comparar las longitudes de diferentes curvas, pero que por supuesto tengan los mismos extremos, si no la solución que obtuviésemos no tendría ninguna utilidad. La distancia mínima entre dos puntos obviamente es 0. Sí, pero aquí no me sirve de nada saber que la distancia mínima es 0, porque aquí lo que yo quiero es saber cuál es la ruta que tengo que seguir para recorrer la mínima distancia entre dos puntos dados. Entonces lo que tengo que hacer es comparar curvas distintas que tengan los mismos extremos. Aquí lo mismo, aquí lo que yo quiero es de todas las posibles curvas que unen a los puntos A y B, determinar cuál de esas curvas nos lleva a la menor área de la superficie de revolución posible. Aquí en el problema de la barquistócrona tenemos algo similar. Hay una infinidad de formas que puede tener esta rampa, pero lo que es importante es que todas ellas unan exactamente los mismos puntos. Si yo lo que quiero es el tiempo mínimo, pues podríamos decir el tiempo mínimo es 0. Si los puntos A y B coinciden, pues eso ya me da 0, ya menos que 0 no podríamos tener. Sí, por aquí de nuevo lo importante es que los extremos estén fijos, y de todas las curvas que unen esos puntos andamos buscando aquella que hace que este tiempo de tránsito sea el menor posible. Entonces ese punto es fundamental, como veremos enseguida,
y después vamos a ver qué importancia tiene ya cuando lo apliquemos a la mecánica, al principio de Hamilton y a las ecuaciones de Lagrange. Aquí pues ya me estoy adelantando bastante. Entonces, lo que tiene que pasar precisamente por el hecho de que los extremos son fijos es que esta eta tiene que ser 0. Entonces la eta en A y la eta en B tienen que ser 0. Precisamente en A y en B las funciones tienen que tener el mismo valor. Aquí puede haber una diferencia grande, pero aquí en los extremos no debe de haber diferencia, porque lo que queremos es comparar diferentes curvas con los mismos extremos, repito. Bien, entonces el truco para hallar cuál es la curva que hace que este integral tenga un valor extremo es lo siguiente. Lo que hacemos es fijarnos en la integral de A a B para la siguiente función. Lo que vamos a hacer es considerar no esta curva, que es la que nos lleva a un valor extremo, ni la curva azul, que aquí estamos considerando, sino algo que sea intermedio entre los dos. Es decir, por ejemplo, si tomo el punto medio entre una curva y otra, para llegar allí lo que tengo que hacer es a la f de x sumarle la mitad de la eta, entonces voy a llegar aquí al punto medio. Entonces, grosso modo, eso es lo que nos interesa hacer. Es decir, ya quizá escrito esto resulte un poquito más claro. Lo que me interesa es fijarme en la L evaluada en esto que aquí estoy escribiendo. Entonces, ahorita lo escribo y enseguida comento qué es lo que está pasando. Aquí primero quiero ser un poquito más específico, un poquito más preciso en la notación. Aquí algo que no escribí, y en cambio aquí abajo sí lo estoy haciendo, es que esta f es una función de x. Es decir, para calcular esta integral es importante que todo finalmente se escriba como función de x, que es lo que aquí precisamente ocurre en los ejemplos que habíamos presentado inicialmente. Entonces aquí no lo hicimos por brevedad, pero aquí sí, digamos, resulta importante el hacer esta aclaración. Entonces, noten ustedes que la integral que tenemos en todos estos ejemplos, como ya recalqué antes, es un número. Es decir, estamos hablando aquí de integrales definidas. Una vez que nosotros especificamos una curva, esta integral, que es una integral definida, repito, nos da un número. Pero en este caso, ese número va a depender de la variable s. Es decir, aquí lo que vamos a tener es una integral que depende de la variable s, que estaríamos definiendo de esta manera. De esta forma, esta función y lo que hace es que a cada valor real de s, o por lo menos para algunos valores cercanos a 0, le va a asociar a cada s el valor de esta integral. Vean que precisamente cuando la s vale 0, este término desaparece, este también, y lo que hacemos es regresar a esta expresión, y lo que estamos suponiendo es que esta integral tiene un valor extremo justamente cuando la s vale 0. Por ser así, entonces la derivada de la función y evaluada en 0 tiene que ser 0. Lo que sabemos, como decía, de cálculo elemental es que cuando tenemos una función diferenciable de reales en reales, entonces si hay un valor extremo que ocurra en el interior del dominio de la función, allí la derivada tiene que ser 0. Entonces eso es justamente lo que aquí tiene que ocurrir. Si definimos esta función auxiliar de esta forma, que como dije, lo que hace es que nos va a dar un cierto número real, por tratarse de una integral definida sobre x, pero esa integral depende paramétricamente de la variable s, y por hipótesis, si esta integral tiene un valor extremo para esta curva particular, bueno, esa curva particular corresponde a s siendo 0. Si la s, por ejemplo, vale 1, lo que vamos a tener es esta curva color azul.
Si la S vale 1/2, vamos a tener una curva que anda en medio de las dos. Si la S vale 1/4, vamos a tener una curva que está más cerca de la curva negra que de la curva azul, y estaría de tal manera que en cada valor de x, la separación que hay de esa curva a la curva color negro sería precisamente una cuarta parte de la separación que tenemos aquí. Es decir, esta S es un parámetro que estaría midiendo, en cierto sentido, la separación entre las curvas, pero eso no es algo tan relevante. Aquí lo importante es esto, que es justamente lo que vamos a aplicar. Entonces, lo que sigue es un ejercicio, otra vez de cálculo elemental, como vamos a ver, otra vez por enésima ocasión. Lo que necesitamos es utilizar la regla de la cadena, y entonces lo que se obtiene es lo siguiente. Quiero calcular la derivada de la y con respecto a la única variable de la que depende, y una vez que derivemos, me interesa evaluar en S igual a 0. Entonces lo que hago es derivar esta expresión con respecto a S, y como la integral es sobre x, puedo meter la derivada dentro de la integral, y como la S aparece aquí en los argumentos de la L, lo que vamos a obtener es la integral de a b de la parcial de L con respecto al primer argumento, digamos la parcial de L con respecto a f, por la derivada del primer argumento, que es este, con respecto a S, que es la eta. Entonces aquí vamos a tener eta de x. Después, siguiendo con la regla de la cadena, tendríamos la derivada de la L con respecto al segundo argumento, que en forma genérica pues escribiríamos como la parcial de L con respecto a f', por la derivada del segundo argumento con respecto a S, que es la eta' de x. Y nada más, porque en este último argumento la S no aparece. Vean ustedes que lo que estamos haciendo es solamente pasar de una curva a otra. Aquí lo que estamos haciendo es sustituir la f por la f más s eta, pero la x no cambia, es decir, estos puntos tienen la misma x. Aquí no hay dependencia en la s, así es que eso es todo lo que tendríamos en este caso. Entonces esto es lo que habría que integrar, y repito, una vez que hemos derivado, hay que evaluar en s igual a 0. Eso lo que va a hacer, aquí uno podría pensar que ya la s se eliminó. En realidad no es tanto así, porque de acuerdo con la regla de la cadena, lo que aquí tendríamos sería las derivadas parciales evaluadas en este punto, pero una vez que hacemos s igual a 0, pues lo que queda simplemente son las derivadas evaluadas en la f. Entonces aquí ya podemos olvidarnos de esta s y simplemente considerar que estas derivadas están evaluadas sobre la curva, que es justamente aquella que hace que la integral tenga un extremo. Ahora lo que podemos hacer es utilizar la fórmula de integración por partes, es decir, esto es lo mismo que la integral de a b de la parcial de L con respecto a f por la eta de x. Y ahora en el siguiente término lo que conviene hacer, como veremos enseguida, es escribirlo así, como la derivada con respecto a x de el producto de eta de x por la parcial de L con respecto a f'. Y si uno aplica la derivada a este producto, de acuerdo con la regla de Leibniz, tendríamos dos términos, la primera por la segunda, más la segunda por la primera. Esto último es lo que sí tenemos, así es de que hay que compensar. Hay que restarle la eta por la derivada con respecto a x de la parcial de L con respecto a f'. Entonces lo que está escrito aquí arriba sería equivalente a lo que está escrito aquí abajo. Y ahora aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo. La integral de este término, aquí recuerden, la variable de integración es la x, lo que nos va a dar es el producto eta de x por la parcial de L con respecto a f', evaluado en los extremos del intervalo de integración,
Entonces este término es el que viene de aquí. Los otros dos tienen como factor común a la eta, entonces lo podemos escribir de esta manera: la integral de a a b de eta de x, que multiplica a la derivada, con respecto a x de la parcial de L con respecto a f' menos la parcial de L con respecto a f por dx. Aquí lo que hice fue escribir este término primero, que tiene el signo menos, y este, que tiene un signo más, lo escribo de esta manera, factorizando la eta, como decía. Pero aquí ahora recordemos que la eta tiene que ser 0 en los extremos, porque justamente estamos comparando curvas que tienen los mismos extremos. Entonces eso hace que si estas derivadas no son infinito en los extremos, este producto va a ser 0, porque la eta se anula justamente allí. Así es de que estos términos van a desaparecer. Y como estamos suponiendo que la integral que aquí nos interesa tiene un valor extremo sobre esta curva, y esta curva corresponde a s igual a 0, entonces, como dije antes, la derivada tiene que ser 0 en s igual a 0. Y en este caso, entonces, eso quiere decir que todo esto que tenemos aquí tiene que ser 0, pero tiene que ser 0 para toda función eta. Aquí noten ustedes que lo que estamos suponiendo es que a la curva que andamos buscando, donde la integral tiene un valor extremo, a esta curva la estamos comparando con otras curvas. Sí, pero aquí tracé una en particular, pero podríamos trazar muchísimas otras opciones que otra vez tienen los mismos extremos, pero lo que hagan en el interior de este intervalo pues es muy diverso. O sea, podríamos tener funciones que suben, bajan y hacen cualquier cosa, y de cualquier manera se supone que este integral tiene un valor extremo para la curva aquí color negro. Es decir, que esta igualdad que obtenemos aquí finalmente tiene que ser válida para cualquier eta. Eta, recuerden, lo que mide es la separación entre una curva y otra. Aquí en este dibujo la eta sería siempre positiva, pero podríamos tener curvas que, como decía, suben, bajan, de tal manera que la eta en algunos puntos podría ser positiva, en otros puede ser negativa, etc. Entonces aquí lo que es fundamental es el hecho de que esta eta es prácticamente arbitraria. La única condición que se le está pidiendo es que valga 0 en los extremos. Entonces esto es para toda eta, tal que la eta en A y la eta en B valga 0. Y lo que se puede demostrar es que bajo esas condiciones, suponiendo que estamos aquí hablando de funciones continuas, entonces la única posibilidad para que esta integral valga 0 para cualquier eta que cumple estas condiciones es que esto que está aquí dentro del paréntesis se anule. Entonces la condición finalmente para que la curva haga que esta integral tenga un valor extremo es justamente esto que acabamos de obtener aquí. Es decir, que la derivada con respecto a x de la parcial de L con respecto a f' menos la parcial de L con respecto a f, esto sea 0. Este resultado, ya quizá no sea necesario mencionarlo, pues es parecido a lo que teníamos en el caso de las ecuaciones de Lagrange. Vean ustedes, comparen esto que aquí hemos obtenido con las ecuaciones de Lagrange, que tienen esta forma: d de t, la parcial de L con respecto a q.i menos la parcial de L con respecto a qi igual a 0. La diferencia es que la variable independiente, que aquí es x, en el caso de la mecánica, que hemos venido tratando anteriormente, pues es la variable t, el tiempo. Y aquí las f', bueno, esta f' es la derivada de f con respecto a x, en cambio aquí la q punto es la derivada de q con respecto a t. En lo que conocemos de las ecuaciones de Lagrange, para el caso general de n grados de libertad, pues vamos a tener n coordenadas generalizadas. La diferencia en este caso es que en los ejemplos que aquí se han planteado, solamente tenemos una sola función como argumento de esta
función que aquí habíamos considerado anteriormente, pero uno puede darse cuenta que si este problema se extiende y ahora suponemos que la L no solamente depende de una f y una f', sino de varias de ellas, aplicando exactamente el mismo procedimiento, lo que uno obtiene es exactamente ecuaciones como esta, una para cada una de esas funciones que aparecen allí. En pocas palabras, lo que aquí estamos concluyendo es que las ecuaciones de Lagrange, y ese es aquí el resultado interesante, las ecuaciones de Lagrange son en cierto sentido la solución de un problema variacional. Es decir, que la forma en que ocurre la evolución temporal de un sistema mecánico es tal que cierta integral tiene un valor extremo entre todas las curvas que tienen los mismos extremos. Es decir, aquí la palabra extremo aparece demasiadas veces y hay que notar la diferencia. Entonces, vamos a adecuar la discusión anterior al caso de la mecánica. Entonces, en los ejemplos que teníamos arriba, la variable independiente era la x, ahora la variable independiente es la t, el tiempo. Y en los ejemplos que teníamos antes, la variable dependiente se había llamado y. Bueno, en este caso pensemos en alguna coordenada generalizada, digamos q. Aquí, para poder hacer una gráfica de manera sencilla, conviene pensar en un solo grado de libertad. De hecho, en los ejemplos que hemos tratado anteriormente, ya hemos visto varios casos en donde justamente aparece eso, un solo grado de libertad. Entonces, si nos fijamos en puntos fijos en este plano, entonces lo que estamos aquí hallando es que si nos fijamos en cierto tiempo inicial t1 y cierto tiempo final t2, y nos fijamos en ciertas configuraciones inicial y final, entonces de las muchas formas en las que el sistema mecánico en cuestión puede pasar de una configuración a la otra en el transcurso del tiempo, lo que estamos aquí hallando es que justamente la manera en cómo lo hace es tal que la integral de L, que en este caso sería función de Q punto y T posiblemente, entre T1 y T2, tiene un valor extremo. Y eso es, grosso modo, lo que afirma el principio de Hamilton. Es decir, lo que tenemos en el principio de Hamilton es una cierta condición que pues a primera vista se ve, digo yo, un tanto extraña. Es decir, ¿por qué el sistema mecánico hace las cosas de esa manera? Sobre todo pensando en que esta integral que tenemos aquí pues aparentemente no representa nada que tenga algún interés físico o geométrico. Aquí esta integral es algo muy diferente a lo que ocurrió en los ejemplos que vimos en la parte inicial. Recuerden, típicamente la L es energía cinética menos energía potencial. La integral sobre el tiempo de esa diferencia pues tiene unidades de energía por tiempo, pero en sí esa integral pues no se ve que pudiera representar, repito, física o geométricamente. Sin embargo, y aquí el resultado curioso de interés es ese, que las ecuaciones de Lagrange precisamente nos dicen que de las muchísimas, de la infinidad de formas en que un sistema mecánico puede evolucionar de una configuración a otra en un cierto tiempo determinado, la forma en cómo lo hace es tal que esta integral tiene un valor extremo. Entonces, esto pues es algo que requiere un poquito de reflexión. Ya iremos tratando un poquito más de esto en la siguiente lección. En particular, lo que me interesa hacer en la siguiente lección es aplicar la ecuación que aquí hallamos en los problemas que se trataron al inicio de esta lección para que veamos cómo funcionan estas ecuaciones y cómo tenemos pues resultados muy similares
desde el punto de vista matemático a lo que teníamos en las ecuaciones de movimiento de los problemas de la mecánica clásica. Entonces aquí pues hay un montón de ideas nuevas, así es de que prefiero no extender mucho más esta lección por ahora, esperando que ustedes repasen los temas que aquí hemos tratado para que vayan asimilando la gran cantidad de conceptos y de resultados que aquí se han obtenido. Entonces espero que la explicación resulte clara y que pues vayamos aquí uniformemente cubriendo todos estos detalles. Bien, gracias por la atención y hasta la próxima.